Uno de los principios fundamentales de Naciones Unidas era la paz, la seguridad internacional, y ante la imposibilidad de eliminar la guerra nace también como una rama vinculada a los derechos humanos, en la protección de los derechos humanos en tiempos de conflicto. No todo es posible hacerlo en caso de guerra. Hay dos protocolos de Ginebra de 1977, guerras nacionales o internacionales, conflictos internos en los países. Y están las convenciones de 1949 que le preguntábamos al doctor Zárraga, precisamente doctor con larga carrera diplomática y profesor universitario, sobre este concepto de derecho internacional humanitario que está muy de moda en todas las universidades. Sí, bueno, existe un derecho para la paz, de acuerdo a Hugo Grocio, y existe un derecho para la guerra, denominado el derecho ius belli. Y justamente dentro del contexto del ius belli, del derecho de la guerra, se han firmado 4 convenciones. En 1949 fueron firmadas 4 convenciones, las convenciones de Ginebra, que regulan todas aquellas actividades que se realizan en conflictos armados con carácter internacional y conflictos armados con carácter no internacional. Interno, sí, los protocolos, y además de las 4 convenciones, existen sus 2 protocolos. Y las convenciones de Ginebra tienen la particularidad de proteger aquellas tropas militares en campaña, aquellos marinos y náufragos que están en un conflicto bélico, la población civil e igualmente las instalaciones que son dedicadas, que son establecidas por la Cruz Roja para salvaguardar todas estas personas, estos heridos, estos prisioneros de guerra que se suscitan en los conflictos bélicos. De hecho, la Cruz Roja o la Media Luna Roja, que es el símbolo humanitario, tiene que ser respetado por todas las fuerzas en conflicto y son organismos que son neutrales, universales, participativos y sobre todo trabajan sin ningún interés, promoviendo la paz y la seguridad. Sí, totalmente neutrales, cumplen un rol fundamental, neutrales, voluntarios, cumplen un rol humanitario totalmente loable en estos conflictos bélicos, porque ¿cuál es su misión? La misión de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional es socorrer a aquellas víctimas de los conflictos que se suscitan en los diferentes países. Que de hecho Henri Dunant, el creador de la Cruz Roja, crea la Cruz Roja en 1863, pero en el 59 estuvo en la guerra de Solferino y vio tanta pobreza y miseria y tanto herido que decidió crear la Cruz Roja con el símbolo del emblema suizo, pero cambiando la cruz blanca por la roja. Y después con la descolonización, países árabes y musulmanes prefirieron escogerle el símbolo de la media luna, aunque Israel escogió después, cuando creó el Estado, lo que llaman la estrella de David roja, ¿no? Pero ese símbolo es sagrado para poder participar como neutral en cualquier conflicto. Cierto, cierto. Tanto la Media Luna Roja como la Estrella de David, como la Cruz Roja, son instituciones neutrales que, como dije anteriormente, han sido creadas para socorrer, para actuar en situaciones de emergencia en estos conflictos bélicos. Como usted bien nos señaló, efectivamente fue Henri Dunant, un suizo que fundó la Cruz Roja a raíz de ver la cantidad de heridos, de sufrimientos que estaban presentándose con aquellas personas que participaron en la guerra de Solferino. Y de allí justamente nace la creación de la Cruz Roja Internacional. Ahora, en este momento, el tema de los derechos humanos y la democracia, ¿cómo la vinculan? Es una vinculación totalmente, es una fusión más que una vinculación. No se puede pretender hablar o referirse a un sistema democrático si no se defienden los derechos humanos. Indudablemente que una de las características de la democracia es la defensa de los derechos humanos. Y de hecho en todas las constituciones se fundamenta en la supranacionalidad de los derechos humanos. Es decir, ya es un mandato de todas las constituciones respetar esa pluralidad y concepción de derechos humanos. Incluso se habla de derecho de injerencia cuando se violentan derechos humanos. Sí, si bien es cierto que no existe un organismo que tenga un carácter supranacional en el sentido que puede imponer una decisión, una resolución, una recomendación a un país en materia de derechos humanos, claro, en materia penal, las normas son supranacionales. Claro, hay la Corte Penal Internacional para algunos
violaciones de derechos humanos en determinadas áreas, pero haría falta en el mundo una supranacionalidad en ese sentido. Sí, no hay un organismo que verdaderamente imponga un mandato en cuanto a la obligatoriedad de las normas. Lo que sí existen son los principios de derecho internacional público que obligan a el respeto y al cumplimiento de las normas jurídicas internacionales. Sin embargo, en materia de derecho penal internacional, una vez que se crea la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma, los países se ven obligados a responder por sus actos que atenten contra los derechos humanos, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, son actos que no prescriben y los gobiernos están obligados a cumplirlos. Las normas de derechos humanos son normas supranacionales que están recogidas por muchas de las constituciones de los diferentes estados, diferentes muchísimas países. Gracias, doctor Zárraga, el tiempo se nos va, pero es interesante esa temática para seguirla conversando después del próximo año, que será un año también de defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Gracias al doctor Zárraga y seguimos con Brújula Internacional. Gracias también por la invitación. Muchas gracias.